Le voy a echar de todo. Con todo, si no, ¿pa' qué? Lo central es la carne molida que se come cruda, con cebollita picada, pepinillos, mayonesa. Primera vez que vamos a tomar este trago siendo libre. O sea que con ese término hay personas que se lo comen a sí mismos. Así es. Mi amor, dale la carne a Lauri como me la como yo. Fíjate que solo el orillo es lo que está cocido y lo de adentro está crudo. O sea, voy a comer carne de vaca cruda. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y soy una cubana en Chile. Seguimos en Santiago de Chile, mis amores, miren qué vistas más hermosas. Ay, ¿ustedes se acuerdan de este video que hicimos antes de salir de Cuba? Si tú te fueras a otro país, ¿qué te gustaría comer? A esas parrilladas que uno ve en las películas que hacen la familia en el traspatio, mientras se toman su cervecita, el bistec le dan vuelta y vuelta, no sé qué, comparten, conversan. O sea, el vivir eso creo que lo trataría de hacer inmediatamente. ¿Qué nos viera, mi amor, ahí tú y yo dándole vueltas a los bisteces? No a los bisteces de aquí de Cuba, ¿eh? Pues seguimos cumpliendo sueños. Hoy vamos a tener una parrilla venezolana, caballero. Esto tiene que ser una riquera. Acá, por supuesto, con nuestros amigos, con el Juanca. Aquí estamos preparándonos para degustar. El Juanca está, ha subido y bajado 1000 veces a buscar las cosas. Aquí está el carbón. Yo pensaba que era la carne. Cuando se compró, yo dije, ay, pero si ya la carne viene asada, riquita. Y es el carbón. En Cuba el carbón se vende en sacos feos, así sucios, ¿no? Así con ese glamour. Y por supuesto, la otra parte de nuestra familia hermosa que ya está, miren, atacando. Hola. Aquí en la cocina de Lala. Todo lo que Lala hace es rico. Ese talento, ¿quién lo saca? Ah, de la abuelita. Quiero enseñarles lo que estuvimos haciendo en el desayuno. Arepitas venezolanas. Qué cosa más rica. Miren esto. Hay una guerra entre venezolanos de qué se echa primero, la harina o el agua. Es como de la pelea entre el huevo y la gallina. Vean lo que dice las instrucciones. Dice agua Primero agua, sal. y harina. Ya, pues primero el agua. ¿Quién nos diría, estando en Cuba, que íbamos a amanecer así, en Santiago de Chile y comiendo arepas hechas por amigos venezolanos? Y la mejor combinación de arepa, el agua primero. El agua primero, ¿viste? Ya Lisander aprendió a hacer arepa. Y para los que tienen la guerra de Colombia, Venezuela, señores, la arepa es venezolana. Los colombianos tienen sus otros tipos de arepa, pero la arepa es venezolana. Y ya Jerry le echó el aceite, porque el estilo de ella es agua primero y el aceite en la mezcla. El aceite en la mezcla. Si hay quienes hacen la arepa y después le echan el aceite. Harina de maíz. Me entero ahora mismo que hay harina de maíz blanco. En Cuba es amarillo, todo el tiempo amarillo. Cuando había, ya después se acabó. Bueno, y acá estamos haciendo el perico, que es un revoltillo de huevo con tomate y cebolla. ¿Cuántos huevos echaste ahí, Juan? Como 8. Eso vaya, en Cuba. Nada, en Cuba no tenemos cultura culinaria. A ver, no por falta de sabor, sino porque como llevamos 64 años en la miseria, sumidos por ustedes saben quién, pues de toda la vida faltaron productos con los que se necesitan hacer los platos. Y no, los cubanos cocinamos bien básico. O sea, el arroz con los frijoles, el huevo frito, pero ya. No toda esta cultura que vemos en todos estos países de Latinoamérica, en todo el mundo. Hay una cultura de, mira, este es el plato de mi país, pruébalo. Los cubanos decimos, mira, arroz blanco con huevo frito. Eso es un plato cubano, arroz a la cubana. Es rico, pero, a ver, es sencillo. Que por cierto, los cubanos nunca hemos comido con gris como la receta original, porque el con gris, que es el arroz con frijoles, lleva carne. Y los cubanos le hacemos arroz, frijoles y ya, algún sazoncito, pero ya. Uy, sale el humito. Mantequilla venezolana. Y ahora vamos a echarle perico. En Cuba sería como un revoltillo con tomate, cebolla. Queso venezolano también. Bueno, aquí hay también guasacaca venezolana. Esto es una salsita de aguacate que se come con carne, pero entonces nosotros agarramos de comerlo con empanada, con arepa, con todo lo que sea. Y picante de suero de leche. Yo dije, le voy a echar de todo. Con todo, si no, ¿pa' qué?
Ustedes saben que yo tengo que comer salvaje, si no como que no como, ¿no? Suavecita, súper suave. No imaginé que fuera tan suave. Y todos los ingredientes así como que se te mezclan. Con la parte del frijol de la caraota está un poco como que no es algo que los cubanos mezclamos con todo, el frijol. Pero no, sabe riquísimo, riquísimo. ¿De qué me he estado perdiendo toda esta vida? De verdad que es algo que me puedo comer a cualquier hora del día. Mis felicitaciones para los chefs acá. ¿Qué les pareció? Delicioso. Me encantó. Un bonus extra. Bonus extra. ¿Y qué es? ¿Queso asado? Potente. Mostrando delicias culinarias venezolanas. Se le sube la potencia del sabor. Potente, qué rico. Estamos tan agradecidos con Dios, con nuestros amigos, con todos ustedes por poder disfrutar de todo esto de verdad. ¿Pero qué es esto? ¿Una parrillada o una picada? Porque veo ahí cosas nuevas. ¿Qué estás haciendo, Juan Carlos? Así se llama el plato, crudo. Lo central es la carne molida que se come cruda, con cebollita picada, pepinillos, mayonesa, limoncito, y hacemos como esta mezcla. Carne cruda, eso sí nunca lo había comido. ¿Es carne molida de qué? Carne de res. ¡Qué más rico! ¡Carne! ¡Qué rico! Sabe como un poquito a la ensalada fría que estamos acostumbrados a probar los cubanos, pero más rica. Como si fuera una ensalada fría con pico de gallo. Las posibilidades son infinitas. Esto de comer carne cruda un poquito, como decir, bueno, y las enfermedades, y los microbios. Está especial, se le siente bastante el limón. Wow. Dicen que la respuesta a los microbios es el limón. Miren esto, Doritos de colores, por el orgullo gay. Wow, esto no lo había visto y por supuesto lo voy a probar. 2 colores juntos. Ambiciosa con la comida siempre, miren esto. Ah, cosa más bella. Rico. Todas estas cositas de picar me encantan. Esto es parte de una parrilla venezolana. Y todavía no veo la carne, ni la parrilla, ni nada. En Cuba tú dices, voy a hacer un arroz con una carne y ya es eso. Te sentaste a comer, chao. En Cuba no hay esta abundancia. Es las 4:30 y todavía no hemos ni encendido el fuego. Pero me han contado sobre la costumbre venezolana que una parrillada es algo de todo el día, ¿verdad? Mira, la parrillada, eso se planea el día anterior, pero tú dices, la parrilla va a ser a las 3 de la tarde. A las 3 es que tú vas a empezar a hacer todo. Y vienes comiendo como a las 7 de la noche. La parrilla es una fiesta, lo que queremos es compartir y hacer una fiesta y todo y comer en el momento que se pueda comer. Así que hoy vamos a rica picada venezolana con rica parrillada. Correcto. Aquí vemos a Katy preparándose el suyo. Sí, ya, el último. ¡Ay, qué fino, mi niña! La pimienta, ahora es para allá. Sal rosada del Himalaya. Pero qué gourmet está mi niña. Sí, nos han hecho saborear cosas nuevas que uno ni sabía que existían, caballero. Sí, pero ya matamos la carne. Yo estoy aquí conteniéndome, ¿oyeron? Bueno, vamos a hacer entrega oficial del delantal para el homenajeado del día, el que va a ser el maestro parrillero de hoy, el aprendiz de maestro parrillero. Para que aprendas a hacerme buenas parrillas venezolanas, mi amor. Ya ayer me estuvo dando clases cómo le gusta la carne a los venezolanos. Esa textura es la que tengo que sentir. Si no, que ni se la sirvan en el plato. Oye, pero está buena esa técnica. Carne jugosita. Mira la chef por allá diciendo, sí, mis consejos han valido. ¿Quién nos iba a decir, estando en Cuba, que íbamos a estar hoy en Chile comiendo una parrilla venezolana y con estas vistas, estas montañas que aquí a mi espalda tienen nieve? Nunca hemos visto nieve así de cerca. Eso es algo que tenemos pendiente, pero qué bendición tener esta hermosa vista y esta linda compañía también. Juanca, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para la parrilla? Comprar la carne. Tranquila, Dime que que se estamos en compró. capitalismo, estamos en capitalismo. Ay. No, lo primero que vamos a hacer es prender el carbón para que vaya haciendo la brasa. Es carbón de espino. Cada quien tiene su técnica de encender el carbón. La que yo uso es la del volcán de papel. Habrá quienes me van a criticar. No, eso no se prende así. Me la enseñaron en Venezuela, pero igual en Venezuela mucha gente tiene diferentes formas de encender el carbón. Y prende con aceite. El aceite es para que el papel no se queme tan rápido. Fósforos capitalistas. En Cuba los fósforos tienes que rayar 4 para que encienda uno. Aquí ya a medida que se va quemando le vamos poniendo pedacitos así. Díganme las formas en que ustedes encienden el carbón, ¿eh? Originales, internacionales,
delincuentes profesionales, los entendidos de la piel. ¿Cuánto que estás haciendo que te veo ahí atareado? Preparando un ron venezolano. Aunque el trago se llama... Cuba Libre. Primera vez que vamos a tomar este trago siendo libre. Ahora de verdad tiene sentido este trago. Sí, cómo no, antes no. ¿Por qué te gusta tanto este trago, Juan Carlos? Bueno, es muy popular en Venezuela y todos los lugares del Caribe que el ron es como la bebida premium. Pero esto yo lo bebía desde que era estudiante, siempre que había cualquier fiesta, reunión estudiantil en la universidad, nunca podía faltar un ron y me quedó el gusto por el ron. Sí, de hecho yo aprendí que se llamaba Cuba Libre con el tiempo. Para mí siempre fue ron con Coca-Cola. Es una receta milenaria, aprendida, pasada de generación en generación. Ron con Coca-Cola y limón. Por Chile, por Cuba, por Venezuela. Y con un Cuba libre, que Venezuela sea libre también. ¡Amén! ¡Salud! ¡Salud! Está rico, hecho con buen ron venezolano. Juanca, pero esto no es carne. Los engañé. Ahorita vamos a hacer unos choricitos, unas morcillas, una malaya para picar. Yo los voy llenando con pancito, con traguito, y cuando llegue la carne ya todos están llenos. Ahora me la como yo. No, y miren el pedazo de carne que hay aquí, miren. Lisandra, con el gordo que tú decías, que querías para la carne. Wow, carne de cerdo, caballero, choricito, carne de vaca, miren el grueso de esto. Oh, esto está rico. Ya se me está haciendo agua la boca. Y la mamá está aquí todo el tiempo cuidando la parrillada. Mi abuela era del campo y dice mi mamá que ella encendía el carbón, la leña, así soplando con la boca. Técnicas cubanas por acá, por Santiago de Chile. Es las 6:30 de la noche, mis tarequeadores, y qué lindo Santiago de Chile de noche. Qué cantidad de tráfico y esta cantidad de luces, esta cantidad de edificios. Me encanta ver estas publicidades en los televisores. Es que en Cuba estas publicidades en pantallas como estas, en televisión, están prohibidas. Publicidades a negocios particulares, porque toda la publicidad que hay en televisión en Cuba es adoctrinamiento comunista. Eso es lo único que vas a ver en cuanto a comerciales en televisión. Qué lindo saber que estoy así en el desarrollo, en libertad. Qué rico. Esa tierna, suave, jugosa, perfecta. Vamos a probarlo. Qué jugosa. Tiernecita. Tiene un poquito de picante, pero esa es la pimienta. La especial. Qué sabrosura. Ese sonido. Miren cómo arde eso, es rico, ese pedazón de carne. Ay, pero qué cosa más buena. Este término de la carne se llama azul, término azul. Fíjate que solo el orillo es lo que está cocido y lo de adentro está crudo. Pero nosotros lo vamos a asar un poquitín más. O sea que con ese término hay personas que se lo comen a sí mismos. Así es. Wow, bueno, para gusto, ya va cogiendo forma. Mi amor, dale la carne a Nauri como me la como yo. Ay, Eso lo que está es delicioso. ¿Y de quién fue la idea? A ver, Jerry, ¿por qué tú eres tan mala persona? No, yo no soy mala persona, yo la estoy enseñando a comer. o sea, voy a comer carne de vaca cruda. No, no es carne de vaca No está cruda, está Está a término, punto. a punto. No, está a punto. Escucha, A punto, es el cuando tú término. la estés mordiendo, vas a escuchar que ella hace Bueno, pues vamos a probarla. Delicioso está. Estoy hasta nerviosa. No sabe cruda. No sabe cruda. ¡Lo logré! No sabe a sangre. Ajá. Sabe a salecita y sabe al carbón. ¿Está bueno? Te lo recomiendo. Muy bueno. Muy bueno. Oye, dame un pedacito ahí. Un término azul quiero probar. Nauri me dio una recomendación que estoy babiado. A Lisandra le dio mucha envidia y ahora dice yo tengo que probarlo. A ver. Dice Juanca que tiene que decir... No, pero está rica. ¡Qué rico se ve esto! Mira, Katy, cómo está. Llena de stickers. Mi amor, ¿qué haces? Preparando un Cuba libre. Miren a la mamá ahí con su Cuba libre, qué rico. Juanca, ¿a qué tiempo de estar aquí hicieron su primera parrilla? Bastante. Como al año. La hacíamos en colaboración. Era tú traes esto, compramos todo y nos dividíamos la cuenta. ¿Cuánto vamos a hacer? 10, todo entre 10. Nosotros llegamos hace 7 años, así que ya tenemos... Ya tenemos colchón. Pero bueno, emigrar no es nada fácil. Al inicio no es bien fácil. duro. Gracias a ustedes por regalarnos Uno trata de... esta parrillada tan linda y estos días tan bonitos. Hacemos de corazón.
porque sabemos y entendemos cómo es todo. Este está ya 3/4. Ya, ese está buenísimo. Y llegó el momento más esperado de la noche. Por acá chorizo. Mira esto de acá, ¿ves? Esto es boniato, asado con la cáscara. Y papa asada también con la cáscara. Se come con todo y cáscara. Sí, se come con todo de casca. Con todo. Queda con un sabor así ahumadito también. Qué rico el boniato. En Cuba, a ver, cuando tienes carne, lo pilas bien para que se estire. Y cuando tú lo pones en el plato casi transparente, tienes la idea de un bistec así, pero así de este filo. Esa es la técnica cubana para engañar al cerebro. Y nada, que esa es carne. Miren esto, caballero. ¿Qué es esto, ya? Esto es una ensalada de repollo y zanahoria que es la típica para la parrilla. Pero esta es gocha, esta tiene una especialidad de que esta tiene cilantro y galleta de soda como le gusta a mi esposo. ¿Sí? O galleta de agua le llaman aquí en Chile. Roto así adentro, ¿no? Sí, galletas rotas adentro. No, de verdad que eso está muy, muy, muy bueno. Hoy me tocó a mi producción porque el amigo Lisander fue el parrillero. Observé mucho porque... Comenzó con la teoría, ya en la próxima parrilla él lo va a hacer, lo va a poner en práctica. Oye, tienes que hacerla rápido. Con la muela que no los dejo comer a ninguno. A comer. He quedado con el ombligo botado de comer tanto. Qué rico estaba todo. Que viva la parrillada venezolana. Me encantó. Mis deseos para que todo en Venezuela vuelva a estar bien y que, igual que en Cuba, que todo vuelva a estar bien. Así que mis tarequeadores, por favor, déjenme en los comentarios si ustedes han comido arepas, han comido parrilladas venezolanas. Esta carne de vaca que en Cuba, las pocas parrillas que se pueden hacer no son de vaca, son de puerco o de pollo. Espérense un momento, que es que yo tengo que enseñarlo. Miren, este tamaño de carne. Esto no es normal en mi país. También muchas gracias a nuestros amigos venezolanos que están por aquí. Si quieren ver más de lo que ha pasado el día de hoy, vayan al canal de Juan Carlos, que ahí él grabó también. Y miren acá, producción todavía está comiendo. Producción, ¿cuándo tú vas a terminar? Por acá tenemos de Katy llena de stickers. Miren cómo dejamos los platos. Y mi mamá, que vivan los venezolanos y el Cuba libre. Ya saben, nos vemos en otro video. Suscríbanse, activen la campanita, denle like, compartan y comenten. Nos vemos.